en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Tuvimos un evento ayer con los varones, fue maravilloso. El único problema es que no se podía llevar la comida para la casa porque es un buffet y los varones decidieron llevársela en la barriga. Salieron bien llenos, más que llenos. Mateo capítulo 3, cuando lo encuentren dicen amén. Vamos a leer comenzando en el versículo 7 al versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Una vez más oramos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija y quien nos dé el entendimiento adecuado para poder comprender estas verdades, atesorarlas en nuestro corazón. Ayúdame a poder presentar este mensaje a tu pueblo para que tu pueblo sea edificado. Que cada persona aquí, Señor, y aquellos que estarán viendo este mensaje a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, puedan, Señor, ser tocados por cada palabra que yo diga. Que sea palabras correctas que tú pones en mis labios para ministrar a tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Pueden sentarse, hermanos, gloria al Señor. En esta mañana quiero hablar sobre un tema que yo nunca he tratado, nunca he predicado sobre este pasaje en efecto. Pero el Señor ha puesto en mi corazón este sentir y este título. Y el título al que he puesto a este mensaje es el peligro de la religión. El peligro de la religión. Y es un título un poco extraño, pero es sugestivo. Yo quiero llamar tu atención. Pues tenemos la opinión de que la religión es lo mejor que hay, que la religión es algo bueno para la sociedad. Pero yo quiero mencionar y enfatizar el peligro de la religión. El término religión puede ser usado en diferentes significados. O sea, hay personas que identifican la religión con su cultura. Y si su cultura en su país hacen las cosas de cierta manera, identifican su cultura con su religión. Y no quieren cambiar de religión porque no quieren cambiar culturas. Y ese es el concepto que hay en sus mentes. Otros tratan de seguir las convicciones de su fe. Aquello en lo cual creen, aquello en lo cual han sido enseñados. Y le llaman a eso religión. Otros lo usan, el término religión, como un escudo para protegerse en la sociedad y ocultar sus vidas torcidas. Personas que están haciendo cosas que no son correctas, pero se escudan bajo el título o el término la religión para aparentar que son buenas personas que están haciendo las cosas bien. También el término religión es usado como una manera de pretender que Dios los acepte y limpiar sus conductas corruptas y silenciar sus conciencias culpables. O sea, todo esto ocurre en la mente de individuos que realmente tratan de engañar incluso a Dios, pretender que Dios los acepte sin importar el estilo de vida que ellos están llevando. También hay el concepto de que no importa qué religión yo tenga, todas las religiones llevan al mismo Dios. Ese es un concepto que mucha gente tiene, el cual no es correcto, por supuesto. No importa si soy musulmán, no importa si soy budista, no importa si soy católico, si soy cristiano, protestante, si soy cualquier cosa, no importa, de todas maneras estamos adorando al mismo Dios. Ese es el concepto.
O sea que la sociedad más que nunca hoy nos quiere convencer de que Jesús no es el único camino que lleva al cielo, sino Mahoma o Mohammed puede ser otro camino, Buda puede ser otro camino, Confucio puede ser otro camino, o Cristo puede ser otro camino. Pero la Biblia no dice así. Jesús dijo, yo soy el camino. No, yo soy un camino. Él dijo, yo soy el camino. Amén. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sea cual sea la religión que profesamos, es necesario saber que ninguna religión en sí misma puede dar al ser humano lo que el ser humano realmente necesita. Ninguna religión de las que he mencionado, ni aún la religión cristiana como religión en sí, puede darle al ser humano lo que el ser humano necesita. Ninguna religión tiene la respuesta correcta a la necesidad espiritual del hombre. Ninguna. Solo Cristo salva. Solo Jesucristo. Y Él no es una religión, Él es una persona. ¿Cuántos dicen amén? Es cierto que la Biblia menciona el término religión, pero cuando la Biblia pone el término religión, no lo pone en la manera que nosotros acostumbramos a entender el término. Si yo le leo Santiago, por ejemplo, no lo tiene que buscar, si quiere hacerlo lo puede hacer, obviamente, pero anótelo en su hoja de referencia, Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27, el apóstol Santiago, el autor de esta epístola, nos dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. Note bien, note bien, hay mucha gente que practica su religión, pero con una lengua no refrenada. Vamos, que estoy hablando bonito. ¿Ah? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En otras palabras, el concepto de religión, de acuerdo a la Biblia, habla de hacer buenas obras y de manifestar buena conducta. Pero la Biblia es clara cuando nos dice que somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Amén. Sí, de manera que lo que la Biblia menciona como religión, buenas obras, buena conducta, es producto de la salvación que ya hemos recibido. Es resultado de haber sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esa es la clase de religión que Dios acepta. Buena conducta, buenas obras en creyentes que han abierto su corazón a Jesucristo y han recibido salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Ahora yo quiero hablar en esta mañana sobre este tema, el peligro de la religión, en el sentido, iglesia, en que muchas personas están siendo engañadas porque piensan que por ser buenos ciudadanos y no hacer mal a nadie, ya son salvos. O piensan que por pertenecer a una iglesia específica o haber sido bautizados cuando niños, ya son cristianos. O porque piensan que cumpliendo ciertas reglas morales y religiosas ya están bien con Dios. Es un peligro ese pensamiento. ¿Por qué? Porque no es verdad. La Biblia es clara cuando nos dice la palabra de Dios que es solamente por gracia a través de fe que podemos recibir salvación. Quiere decir que a la luz de la palabra de Dios, este concepto es totalmente falso. Y es un engaño que el enemigo trae a las mentes de los hombres y mujeres para cegarlos en cuanto a la verdad. Ese es el peligro que la religión trae a la mente de la persona cuando piensa que por lo que hace, por sus buenas obras, por sus acciones religiosas, va a encontrar o hallar favor de Dios, y no por lo que Jesucristo hizo en su muerte en la cruz del Calvario. Si la salvación fuera por la religión, Jesús no tenía que haber venido. Jesús no tenía que haber nacido para crecer, ser un hombre en esta tierra y dar su vida en rescate por muchos. Si la salvación y las buenas obras nos dieran la salvación, nos dieran el cielo, Jesucristo vino por gusto. Él no tenía que haber sufrido todo lo que Él sufrió en aquella cruz. Sin embargo,
sabemos que Jesús vino a dar vida porque el hombre necesitaba vida en su espíritu. ¿Me entiende esta mañana? Yo quiero hablar de este tema y lo quiero hacer con mucho respeto y con la mayor claridad posible, que Dios me ayude. Porque quiero que tú salgas de aquí entendiendo que muchas veces este concepto no solamente está en la gente que está fuera de la iglesia, sino que está también en la mente de la gente dentro de la iglesia. Y yo quiero que al terminar tú mismo te juzgues y te preguntes a ti mismo: ¿yo estoy siguiendo una religión o estoy viviendo una relación personal con Jesucristo? Amén. Aleluya. Ahora, cuando hablo del peligro de la religión, ¿cuál es ese peligro más enfáticamente? Bueno, ese peligro está en que la religión tiene una tendencia a hacer que vivamos cumpliendo con fórmulas religiosas, pero con corazones vacíos y endurecidos. Me pasa lo mismo que en el primer servicio. Un silencio bastante fuerte. Aleluya, pero me gusta porque eso quiere decir que estás atento a lo que voy a decir. Cuando estudiamos la vida de Juan el Bautista, su ministerio, vamos a mirar que lo que te estoy hablando tiene sentido. El capítulo 3, comenzando en el versículo 1, nos comienza a mostrar el ministerio de este hombre que Dios llamó. Un ministerio donde él viene anunciando y preparando los corazones del pueblo de Israel para la venida de Jesús que viene después de él, presentando el reino de Dios y todo lo que viene con ese reino. Nota el versículo 1 de este capítulo 3, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. O sea, era una persona bien excéntrica, bien rara, pero traía un mensaje de Dios. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Él traía un sermón, un mensaje, un ministerio, proclamando la necesidad de arrepentimiento para el pueblo, preparar sus corazones para la venida del reino de Dios en la persona de Jesús. Pero el verso 7 me llama la atención. Y dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Me llama la atención y te voy a decir por qué. Menciona fariseos y saduceos. Estos son hombres que formaban diferentes partidos religiosos en Israel en aquel tiempo. Los fariseos eran miembros de un partido judío que ejerció una estricta piedad de acuerdo con la ley de Moisés. Ellos se jactaban de que ellos obedecían y cumplían la ley de Moisés a cabalidad. El nombre fariseo viene del término arameo parash y significa ser separado o apartado. Por tanto, los fariseos se consideraban los hombres separados, especialmente con el sentido de los que se apartan para no contaminarse. Ellos vivían una vida mostrando que ellos eran más limpios, más santos que todos los demás, y en la forma que se expresaban, pues esto es lo que ellos proclamaban. Sin embargo, Jesús les dijo que ellos eran hipócritas, que ellos eran como sepulcros blanqueados, por fuera bien pintaditos de blanco, pero por dentro llenos de podredumbre. Es interesante notar esto. Los fariseos fue esta secta dentro del judaísmo que comenzó 150 años antes de Cristo. O sea, que tenían una gran trayectoria cuando Juan el Bautista aparece aquí en la escena. Pero entonces se menciona también los saduceos. Los saduceos era otro grupo religioso judío asociado con los sacerdotes. Y realmente fue una secta que apareció en Israel alrededor de el año 200 antes de Cristo, y a ella pertenecían, y es interesante notar esto, los elementos más influyentes de la sociedad
especialmente sacerdotes, comerciantes y aristócratas. Dominaban la vida en el templo, que era la esfera particular de la actividad donde ellos se manifestaban. Ellos eran hombres que estaban en el templo y realmente muchos eran miembros del Sanedrín. El Sanedrín era el cuerpo colegiado que ejercía la suprema autoridad en Israel en asuntos políticos, religiosos y judiciales durante la ocupación romana en aquel tiempo. O sea que decir saduceo era decir una persona respetable, una persona que tenía un liderazgo político y religioso en Israel. Y fariseo, pues más que todo religioso, pero también eran personas influyentes. De manera que el pueblo los miraba como ejemplos a seguir y realmente los consideraban bien santos y personas que había que imitar o había que respetar. Sin embargo, dice el versículo 7 de Mateo 3, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hay algo aquí que me llama la atención y te lo quiero comunicar. Fariseos, saduceos, títulos que delante de los hombres tenían gran significado, pero que realmente delante de Dios no significaban nada. Y esto me dice algo a mí: los títulos y nombres que los hombres nos dan no nos definen delante de Dios. Delante de la gente podemos ser excelentes personas, pero hace falta saber qué Dios piensa de mí. ¿Qué Dios piensa de ti? Su opinión es más importante que la opinión de la gente. ¿Cuántos dicen gloria al Señor por eso? Los fariseos y los saduceos vinieron donde Juan estaba bautizando. Ahora, este versículo 7, cuando dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, la forma en que está escrita esa frase, venían a su bautismo, puede significar que venían para ser bautizados por Juan, pero también puede significar que venían simplemente para observar lo que Juan estaba haciendo. Y muchos se inclinan a pensar, eruditos, que más bien venían a observar lo que Juan estaba haciendo que no a bautizarse ellos. ¿Por qué? Porque ellos no sentían necesidad de bautizarse, porque no tenían necesidad de arrepentirse. De acuerdo a lo que Juan mismo les habla. ¿A mí sí me está entendiendo esta mañana? Aleluya. Ahora, es interesante que aun cuando ellos tienen su propia opinión de sus propias personas, Dios tiene otra opinión. Y la forma que Juan les dirige la palabra no es un cumplido ni es una felicitación. Él le dice: generación de víboras. A nadie le gusta que le hablen así. Porque es una palabra bien fuerte. Es una palabra que no es una felicitación, definitivamente. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, cuando Juan le dice generación de víboras, realmente está hablando de una manera que los está acusando a ellos de ser hipócritas y de ser venenosos. Una víbora tiene veneno. De manera que el término implica hipocresía. Aparentan ser muy santos, pero no lo son. Son hipócritas. Y son venenosos porque están tratando de enseñar al pueblo conceptos que van contrario a lo que la palabra de Dios dice, aunque están disfrazados por el término religión. Amén. Ahora es interesante. Cualquiera diría: bueno, este era Juan porque Juan era muy tosco al hablar. Pero Jesús no fue así. No te equivocas. Jesús usó el mismo término. Jesús usó el mismo término para referirse a las personas que no creían en su predicación. Si tú miras conmigo en este mismo libro de Mateo, capítulo 12, por ejemplo, en el versículo 33, mira lo que dice. Son palabras de Jesús. Si tu Biblia es como la mía, está en rojo, lo cual implica que es Jesús hablando. Y dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. Jesús dijo lo mismo que Juan. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo puedes hablar lo bueno siendo malo? En otras palabras, cuando Jesús le dice generación de víboras, le está diciendo malos. Y esto es un reto.
Palabras de Jesús quizá hablándole a personas que se sienten que son bien correctos. Y Jesús le está diciendo: malos, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, si tú miras en el capítulo 23 de Mateo, una vez más Jesús menciona ese término, generación de víboras. Mateo 23, versículo 33. Aleluya. Dice: pero yo no puedo creer que Jesús habló así, si Jesús es amor. Y gracias, estamos en una sociedad hoy día donde el concepto Dios es amor, Jesús es amor, nos transmite un mensaje falso. Que si Dios es amor y si Jesús es amor, no nos puede reprender, no nos puede disciplinar, no puede haber castigo, no puede haber consecuencia de nuestra desobediencia, porque al fin y al cabo Dios es amor. Dios no puede, Dios me entiende. No, el amor disciplina. El amor verdadero corrige. El amor verdadero trata de enderezar lo que está torcido en aquellas personas a quien ama. Si Dios verdaderamente nos ama, Él va a tratar de corregirnos cuando estamos torcidos y enderezarnos. Y es parte de su amor. ¿Me está entendiendo esta mañana? ¿Sí? Por eso de la boca de Jesús salieron estas palabras. Pero las palabras que Jesús siempre habló, las habló en amor. ¿Por qué? Porque Efesios 4 nos dice que nosotros debemos hablar la verdad en amor. Y si Dios nos manda eso, Dios tiene que hacerlo Él mismo para exigirnos que nosotros hagamos lo mismo. La palabra de Dios es la verdad de Dios hablada a nosotros en amor. Porque el propósito de sus palabras es para nuestro beneficio, para nuestro bien. De manera que cuando Jesús dice generación de víboras, Él está hablando y Él está tocando el corazón de aquellas personas, llamando la atención para que ellos entiendan la condición de sus vidas, que están engañados por la religión. ¿Por qué? Porque están bajo el concepto de que porque son israelitas, porque pertenecen a la descendencia de Abraham, tienen la bendición de Dios, tienen la ley de Moisés, ya son automáticamente santos. Sin importar lo que ellos hacen con sus vidas, Jesús les dice generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? En otras palabras, generación de víboras, ustedes son malos, no son buenos. Y este concepto va directamente a las personas que como estos individuos piensan que porque no le hacen mal a nadie, porque viven vidas correctas, ya se ganan el cielo. Y el diablo los engaña. Sí, el diablo los engaña. Las peores personas para ser alcanzadas con el evangelio son aquellos que se autojustifican porque no hacen nada malo. Y ellos dicen: vayan a predicarle a los drogadictos, vayan a predicarle a los alcohólicos, vayan a predicarle a los asesinos, vayan a predicarle a los que han hecho algo malo. A mí no me predique porque yo no he hecho nada malo. Yo vivo mi vida tranquila, yo hago el bien a todos. En otras palabras, Jesús no vino por mí, yo no lo necesito. No sé si has oído personas que hablan en ese idioma, pero yo los he oído. Alguien me dijo una vez: yo nunca le pedí a Jesús que viniera. ¿Por qué tengo que aceptarlo como mi Salvador? Yo nunca le pedí que viniera a morir por mí. Eso es arrogancia, eso es engaño. Eso es personas que están hablando en ignorancia absoluta. ¿Sí me está entendiendo? Pero se denominan religiosos. El peligro de la religión. Aquí en Mateo 23, versículo 33, Jesús les dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Eso no es un cumplido. Eso no es palabras gratas. Jesús les habla duro. Serpientes, les dice, generación de víboras. En la escritura, la serpiente siempre es tipo de Satanás. Si tú miras conmigo en el Salmo 58, Salmo 58, en el versículo 5, mira lo que dice la escritura describiendo las características de la serpiente. Dice, Salmo 58, cuando lo tenga, dice: lo tengo. Si no, se lo leo con mucho gusto. Versículo 3. Vamos a leer el 2 también. Vamos a leer el 1 también. ¿Por qué no? Oh congregación, dice: pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres.
Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Oye bien, oye bien. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. En otras palabras, describe la serpiente soltando veneno. Y hay personas que proclaman ser muy religiosos, pero cuando abren sus bocas, lo que sale por sus bocas es puro veneno. Hablan mal de todo el mundo, acusan a todo el mundo, juzgan a todo el mundo. Y luego dicen, yo creo en Dios, yo soy religioso, yo voy a la iglesia. Hay un peligro, hay un engaño. ¿Me está entendiendo ahora? Espero que sí. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y Juan el Bautista le dice a estos individuos, fariseos y saduceos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? En la actitud que estos hombres tenían al venir a donde estaba Juan, Juan pudo discernir que ellos no creían que ellos necesitaban el bautismo, que ellos no necesitaban arrepentirse, que ellos estaban libres de la ira venidera. Pero Juan les dice, Dios conoce el corazón de ustedes. Y iglesia, Dios conoce el corazón. Si tú y yo podemos engañarnos a nosotros mismos, engañar a los demás, pero tratar de engañar a Dios es ridículo. Todavía hay muchas personas que pretenden engañar a Dios. Pero ¿quién puede engañar a Dios? Pregúntate a ti mismo, ¿quién puede engañar a Dios? Nadie puede engañar a Dios. Ahora, cuando dice, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Yo quiero llamar tu atención esta mañana porque estamos viviendo en una época en la historia de la humanidad donde la gente, incluyendo la iglesia, no quiere oír hablar de la ira venidera. ¿Por qué? Porque eso es un concepto totalmente contrario a lo que escuchamos en el mundo, a lo que queremos oír. Pero hay una ira venidera. La ira de Dios va a manifestarse sobre esta tierra en un tiempo donde Dios va a juzgar a este mundo por su pecado, por su desobediencia, por su maldad. Y la Biblia enseña que nadie puede huir de la ira venidera por sí mismo. Yo quiero llamar tu atención a este concepto. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 18, nos enseña que la ira de Dios se revela contra todo pecado. Romanos capítulo 1, versículo 18, cuando lo tenga dice amén. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando tú miras la sociedad actual, cómo la gente piensa, cómo la gente se expresa, sus palabras nos indican que están viviendo contrario a lo que Dios exige. Y no les importa. Amén. Pero dice la Biblia, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Ahora, la ira de Dios. O sea, muchos dicen, pero Dios se aira. No, que Dios es amor. Volvemos a lo mismo. Dios es amor, pero su mismo amor hace que quiera corregir lo que no está bien. Y su misma santidad repudia lo profano en sus criaturas. Y delante de Dios, todos hemos pecado. Por nuestras acciones, todos merecemos el castigo eterno. Sí, Romanos 3:10, míralo allí una página después. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ese ni aún uno te incluye a ti. No hay justo.
en sí mismo, yo no puedo decir que yo soy justo en mí mismo. Yo soy justo delante de Dios porque Dios me ha declarado justo y me ha aplicado la justicia de Cristo por mi fe en Jesús. Y ahora Dios me ve como justo. Pero si yo me voy a juzgar por mis propias obras, por mis propios méritos, por quien yo soy en mi humanidad, yo nunca podré decir soy justo, porque iría contrario a lo que Dios dice. Dios dice no hay justo ni aun uno. Y luego en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. En otras palabras, todo ser humano nacido en esta tierra por causa del pecado está bajo la ira de Dios. Pero si miras una página más adelante, en el capítulo 5 de Romanos, versículos 8 y 9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos ¿de qué? De la ira. Seremos salvos de la ira de Dios porque hemos puesto nuestra fe en Jesús. Oh, aleluya. Oh, aleluya. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por Jesucristo? Bendito el nombre de Jesús. Amén. Si tú miras conmigo en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, hay otra escritura que yo quiero que mires porque es bueno en este contexto. Versículos 9 y 10 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La única manera de escapar de la ira venidera es a través de Jesucristo, a través de nuestra fe en Jesús. Cuando Juan el Bautista está hablando a los fariseos y a los saduceos, les dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes piensan que no necesitan el arrepentimiento. ¿Quién ustedes se creen que son? Oh, aleluya. Amén. Eran hombres que eran religiosos, hombres que seguían reglas que ellos mismos se habían impuesto, pero no estaban obedeciendo la palabra de Dios. Y déjame decirte algo, esto ocurre hoy día también en los corazones de los hombres y mujeres que aún dentro de la iglesia cristiana profesan su cristianismo como una religión más y su corazón está vacío y endurecido. Siguen reglas, vienen a la iglesia todos los domingos, traen su Biblia, levantan las manos y adoran a Dios. Cantan alabanzas, se arrodillan y oran, oyen la palabra, pero dentro de sus corazones hay rencores. Y posiblemente están alabando a Dios con las manos así, pero miran que llegó la persona a quien no pueden perdonar y bajan las manos. O las mantienen en alto, pero por pura apariencia. Ahora saben que no están haciendo bien, pero no les importa. ¿Por qué? Porque sus corazones se han endurecido. Porque piensan que con venir a la iglesia y hacer lo que todo cristiano hace, están agradando a Dios. Tú no puedes agradar a Dios cuando tú violas su palabra. No importa cuántas reglas tú mismo te autoimpones. Ayunas de lunes a sábado y el domingo vienes y muestras esa actitud en el servicio, Dios te dice, no valió de nada tu ayuno de lunes a sábado. Iglesia, el domingo venimos 1 hora a la iglesia, pero ¿qué pasa de lunes a sábado en tu vida privada? Cuando la persona está viviendo religión, piensa que está haciendo las cosas bien, porque viene a la iglesia. Dios apunta que llegué hoy. Y voy también a venir el martes. ¿Y eso qué? Tú necesitas venir a la iglesia para alabar a Dios con los hermanos, para compartir en el amor de Cristo, para fortalecernos los unos a los otros, para recibir su palabra, pero no para que Dios te apunte que viniste, como logrando méritos con Él. Eso es religión. ¿Me estás entendiendo esta mañana? De nada vale que tú vengas a un servicio si tu corazón está lleno de rencor y de amargura.
Y muchas veces corremos el peligro de caer en esta rutina donde realmente así se desarrolla nuestra vida cristiana. Así se desarrolla. Y estamos siendo engañados. Nuestro corazón está endurecido. ¿Por qué? Porque lees en tu Biblia que debes perdonar al que te hizo daño, pero tú te propones en tu corazón, no lo puedo perdonar, no lo voy a perdonar. Entonces tú eres más poderoso que Dios. Tú estás desafiando a Dios en su misma cara, pero te escudas en tu religión. Vamos, que estoy hablando bien, bueno. Y entonces después decimos, ¿por qué mi vida no es satisfactoria? ¿Por qué mi vida cristiana es tan aburrida? ¿Por qué realmente yo no experimento lo que el pastor enseña? Yo no entiendo. Cada vez que tú decides desobedecer a Dios en lo que Él te muestra, tu corazón se endurece. Y no importa cuántas reglas religiosas tú obedezcas, si tú no obedeces su palabra, es por gusto. Es por gusto. Es un engaño del mismo diablo. Amén. Ahora, hay un segundo punto que yo quiero enfatizar también, como el peligro de la religión. Cuando nosotros seguimos reglas religiosas, fórmulas religiosas, pero con un corazón vacío y endurecido, caemos en el peligro de no arrepentirnos cuando Dios nos confronta y no pensar que necesitamos el arrepentimiento. Y esto trae indiferencia, esto trae sequedad espiritual. ¿Por qué? Porque estamos poniendo a un lado a Dios y tratando de ocultar nuestra conducta con las acciones religiosas que hacemos. Y vamos a darle comida a los pobres, entonces queremos que Dios mire esto. Y vamos a hacer trabajo acá, y todas son obras buenas cuando se hacen dentro del contexto correcto. Pero cuando tú vas a ayudar a los pobres acá y hacer obras acá para acallar tu conciencia culpable, no te sirve de nada. Son obras muertas. Amén. Y aquí venimos al segundo punto. La persona religiosa vive sin mostrar verdadero arrepentimiento. Note que en el capítulo 3 de Mateo, allí cuando Juan está hablando con el pueblo, le dice: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues, verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos. Él le dice a estos fariseos y saduceos: hagan frutos de arrepentimiento. Arrepiéntanse. Ustedes no están bien. El arrepentimiento, iglesia, es requisito de Dios para todos, porque todos hemos pecado. Aleluya. Ahora, es interesante que cada persona trata de poner una justificación para no arrepentirse, sobre todo la persona religiosa, y siempre culpa a alguien o tiene una filosofía como una excusa. Mientras tú pongas excusas a Dios, cuando Él te reprende, te exhorta o te confronta, tú no vas a crecer espiritualmente. Tú no vas a entender lo bonito que es desarrollar una relación personal con el Señor. Esta gente, cuando Juan le dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, mire el versículo 9, y no penséis decir dentro de vosotros. Juan los conoce. Juan conoce que esta gente dicen en sus corazones: yo soy hijo de Abraham, yo soy bendecido. Mira lo que dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Juan les habla al punto. Juan les dice: hey, arrepiéntanse y den fruto de ello, y no estén diciendo en sus corazones: somos hijos de Abraham, somos bendecidos, no tenemos de qué arrepentirnos. El pueblo judío en aquel tiempo se sentía que ellos automáticamente eran herederos de la bendición de Dios y no tenían que
realmente arrepentirse de nada. Jesús los confrontó de la misma manera. Si tú miras conmigo en el libro de Juan, capítulo 8, por favor. ¿Me estás siguiendo esta mañana? O sea, yo sé que es un mensaje diferente a los demás y es mejor hablar de fe. Amén. Gloria al Señor. Pero esto es necesario confrontarlo, porque esto responde muchas preguntas sin respuestas. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no experimento el poder de Dios en mi vida? ¿Por qué no estoy lleno del Espíritu Santo o llena del Espíritu Santo? ¿Por qué me comporto de esta manera? Y mucha gente llega al punto donde dice, bueno, la Biblia no es verdad. Esto todo es un cuento, esto no trabaja en mi vida. Pero no es que no trabaja en tu vida, es que tú no la pones a trabajar. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 8 de Juan. Jesús está hablando al pueblo judío. Muchos creyeron en él, pero después dejaron de creer porque no les gustó la predicación de Jesús. Y comenzaron a alejarse. Verso 39 del capítulo 8. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Le dice Jesús, porque no podéis escuchar mi palabra. Y mira lo que Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dice, ¿cómo Jesús dijo eso si Jesús es amor? Jesús no andaba por las ramas, como dicen por ahí. Jesús hablaba al punto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, perdón, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Jesús está hablando a religiosos de su pueblo. Él no está hablando a ateos. Él no está hablando a gente que no conoce, que no conoce la religión. Él está hablando al pueblo religioso. Y le dice, ustedes son de hijos del diablo. Eso es lo que significa, vuestro padre es el diablo. Ustedes no se parecen a Abraham, ustedes no se parecen a Dios, ustedes se parecen al diablo en sus características. Ustedes actúan como el mismo diablo. El diablo es mentiroso, el diablo es homicida, y ustedes son iguales porque me quieren matar. No quieren oír la verdad que sale de mi boca. Sin embargo, escuchan la mentira que otros le hablan. Iglesia, es una palabra que Jesús habló a ellos, pero es una palabra que tú y yo debemos poner atención. Porque si nos descuidamos, muchas veces actuamos igual. Proclamamos que realmente estamos en Cristo. Y esto sale de la boca de muchos cristianos. Yo no vivo una religión, yo vivo una relación con Dios. Y eso no es verdad. Te explico por qué no es verdad. Porque cuando tú lees la palabra o escuchas una enseñanza, un sermón basado en la palabra, y tú no le prestas atención y tú no le pones seriedad al asunto, sino que por aquí entra y por aquí sale, tú estás actuando igual como estos judíos. Tú estás teniendo respeto a la palabra de Dios igual que ellos lo tenían. Cero. Amén. Cuando tú no puedes perdonar a alguien de corazón y tratan de justificar tus acciones con religiosidad, tú estás actuando igual que ellos. Estás viviendo una religión, no una relación con Dios. ¿Por qué no? Porque una relación con Dios es cuando tú te dejas confrontar por aquel con quien tú tienes una relación. Aleluya. ¿Me estás entendiendo? Si mi esposa y yo no nos ponemos de acuerdo en nada, y cuando ella me reclama algo yo no le hago caso, cuando yo le reclamo algo ella no me hace caso, y cada cual actuamos por nuestro camino, ¿cómo puedo yo decir que yo tengo una relación matrimonial? Yo tengo un matrimonio, sí, legalmente es un matrimonio, vivimos en la misma casa, pero no hay relación.
Cuando yo proclamo que yo tengo una relación personal con Dios, es cuando yo permito que Dios me confronte, me exhorte, me diga lo que Él me tiene que decir, y yo acepto lo que Él me dice con un corazón humilde, arrepentido, porque he fallado con Él, le he fallado a Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Estoy tocando un tema muy importante esta mañana. Muy importante esta mañana. ¿Por qué? Porque hablando de fe, de prosperidad, de vida victoriosa, corremos el riesgo de olvidar estas cosas. Aleluya. Hay muchos cristianos deshonestos, hay muchos cristianos mentirosos, hay muchos cristianos que roban, hay muchos cristianos que sus vidas no es lo que un cristiano debe ser. Pero están ciegos. Porque dicen yo estoy bajo la gracia y Dios me perdona. Sí, Dios te perdona, pero tu vida es un desastre. Tu vida no da testimonio. Tu vida está vacía. Cristianos que viven en unión libre, viviendo juntos como un matrimonio, pero no están casados, sabiendo que Dios dice que deben casarse. Que lo más fácil del mundo es ir a la corte, comprar una licencia de matrimonio. No quieres hacer fiesta porque no tienes dinero, no lo haces, no es necesario. Pero ir allí y que allí te declaren marido y mujer. Es tan fácil como pagar $100 y tantos lo que vale. Pero estoy bien con Dios. Pero ponen 1000 excusas y 1000 pretextos. Un papel no hace la diferencia. Nosotros nos amamos y eso es lo que importa. Eso es puro bla, bla, bla. Amén. Eso indica que no hay temor de Dios en tu corazón. Si vives de esa manera, no hay porque estás en pecado y te importa poco. No sientes que tienes que arrepentirte de nada. Tu corazón está endurecido. Yo sé que estoy tocando llagas, pero es una verdad. Es una verdad. Tu corazón está endurecido cuando tú eres confrontado por la palabra, no por la palabra de un pastor, la palabra de Dios. Yo he conocido creyentes, matrimonios, que han estado juntos sin casarse, y cuando oyeron este mensaje, decidieron separarse, viviendo en la misma casa, pero no durmiendo juntos, hasta que fueron y se casaron. Eso es temor de Dios. Eso es recibir la palabra de Dios y desarrollar una relación personal con Dios. Tú lees en la escritura que no debes robar, pero entonces ves el martillo que se le quedó allí en el trabajo donde tú trabajas, nadie lo usa, un martillo tirado ahí, y tú le echas el ojo porque a ti te hace falta un martillo, y tú empiezas a acercarte al martillo sin darte cuenta o dándote cuenta. Y aprovecha cuando nadie está y te lo llevas para tu casa. Nadie te vio y ya tienes un martillo. Y entonces tú te autojustificas y dices, bueno, es que el dueño del martillo no lo necesita. Mejor lo tengo yo. Eso es robar. Eso es robar. Eso es robar. Amén. Entonces tú como buen religioso conoces los 10 mandamientos. Y uno de los 10 mandamientos dice, no robarás. Y tú te lo aprendes de memoria y lo recitas. Pero con el martillo en tu casa. Amén. Amén. Te sabes el mandamiento, pero no lo pones en práctica. Sí. Entonces el Espíritu Santo te recuerda, el martillo no es tuyo, devuélvelo. Y tú te autojustificas. No, si es que allí no lo necesitan, lo necesito yo. Tu corazón está endurecido. No dirás falsos testimonios y hablas mal de la gente sin base, simplemente porque te pica la lengua y quieres decir algo. Y luego me dices a mí que tú tienes una relación con Dios. Tienes una farsa. Te has autoengañado. Lees tu Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, pero llegas a Malaquías 3 y no te gustó el capítulo.
y lo brincas a Mateo. Lo brincas a Mateo porque no te gusta lo que dice el versículo 10 de Malaquías 3. Trae los diezmos al alfolí. Entonces pones excusa y dice, bueno, es que eso era para el Antiguo Testamento. O simplemente, Dios conoce que yo quiero, pero no puedo. No, iglesia, tomamos la palabra de Dios muy livianamente. Tomamos la palabra de Dios como la telenovela de la televisión o como cualquier libro secular. No le damos el respeto que esta palabra tiene. Por esa razón no vemos resultados positivos en nuestra vida. Simple. Estamos viviendo la vida religiosa, pero no relación con Dios. Somos cristianos, sí, pero estamos caminando muy lejos de lo que una vida cristiana es. Oh, amén. Y cuando oyes un mensaje como este, pones una excusa o lo tomas como broma y no le pones seriedad. Es patético. Nos reímos porque da risa, pero es patético. Porque cuando tú te endureces a ese punto donde lo que lees en la Biblia, Dios te puede estar gritando, Dios te puede estar hablando y hablando y hablando, y tú haces oídos sordos a lo que te está diciendo porque tú quieres seguir tu corazón endurecido. No es fácil. Estás haciendo una vida para ti muy insensible. ¿Sí? Un corazón endurecido es totalmente peligroso, que te lleva muy lejos de Dios. Oh, amén. Oh, amén. Estos hombres ponían excusa. Somos hijos de Abraham. No necesitamos arrepentirnos, mucho menos bautizarnos. El arrepentimiento es necesario. Arrepentirse es cambiar tu manera de pensar. Eso es simple. Arrepentirse no es llorar y decir al Señor, Señor, lo siento, I'm sorry. Ese I'm sorry no tiene valor muchas veces. Hay gente que mata a otra persona y luego le dicen, I'm sorry. Lo siento. ¿De verdad lo sientes? Pero sigues haciendo las mismas cosas. No lo sientes nada. No hay real arrepentimiento. Cuando le decimos a Dios, lo siento Dios, perdóname, pero no hay arrepentimiento real, mañana vas a hacer lo mismo otra vez. El corazón tiene que cambiar. El corazón tiene que cambiar. Arrepentirse es cambiar de actitud, cambiar de mente, cambiar de forma de pensar. Yo voy para allá, pero me doy cuenta que para allá es peligroso ir. Alguien me dice, no, hay un precipicio allí. Si yo me arrepiento, yo cambio la ruta. Pero si yo digo, oh sí, yo me arrepiento de seguir para allá, pero sigo para allá, yo no estoy arrepentido. Más bien estoy tonto. Me voy al precipicio yo mismo. Y mucha gente se está yendo al precipicio diariamente bajo el concepto yo estoy arrepentido. Si estás arrepentido, tú cambias tu manera de pensar. Y cuando cambias tu manera de pensar, cambias tu actitud. Y cuando cambias tu actitud, cambias tus acciones. Arrepentimiento habla de cambio. ¿Cuántos dicen amén? Habla de cambio. Bendito el nombre del Señor. Es como un niño. Salió con su mamá de la iglesia. Y cuando llegaron a la casa, dijo, mamá, fulano de tal quiso arrepentirse para encontrar la paz de Dios en su vida, pero por lo menos esta noche no la encontró. Dice ella, hijo, ¿por qué tú dices eso? Dice, porque solamente dobló una rodilla cuando se arrodilló, no dobló las dos. Pero lo que el niño dijo tiene mucha sabiduría. Porque mucha gente pretende que se arrepienten, pero se arrepienten a medias. No se arrepienten con las dos rodillas, se arrepienten con una sola. Y arrepentimiento, para que sea genuino, debe ser completo. Debe ser humillar nuestro corazón delante de Dios. Iglesia, cuando Dios te confronta con algún aspecto de tu vida por su palabra, cuando Dios te confronta, te reprende, te dice las cosas que no están bien, posiblemente te causa tristeza, te causa dolor en tu corazón. Pero cuando es arrepentimiento genuino, produce liberación en ti, produce transformación en ti, produce un cambio radical en ti. Amén. Sí, hay gente que se está arrepintiendo todo el tiempo y nunca terminan de arrepentirse. Están doblando solo una rodilla. Pero y te digo una cosa, yo he sido confrontado por el Señor muchas veces.
Y muchas veces he llorado cuando Dios me ha confrontado. Pero yo he experimentado que aquellas cosas en las cuales Él me ha confrontado, yo he sido liberado de eso. Eso transforma. ¿Por qué? Porque el poder de la sangre de Cristo no solamente limpia, sino que arranca lo que no está bien y transforma. O sea, Dios quiere que aprendamos este concepto. Yo no puedo vivir una vida plena viviendo solamente una religión, guardando reglas aquí, reglas de acá y esto. No. Pero una relación con el Señor es fantástica. Una relación con el Señor es maravillosa. Una relación con el Señor es que cada vez que el Señor por su Espíritu me habla en su palabra cosas que yo no esté haciendo bien, yo digo, ¿cuánto tú me amas, Dios? ¿Cuánto tú me amas? Que tú me enfocas estas pequeñeces, muchas veces son pequeñeces, pero son tan importantes porque quitan obstáculos de mi caminar y me hacen mi vida más fácil. Dios no nos quiere condenar, no nos quiere aplastar, Él nos quiere levantar. Aleluya. El único que condena es Dios, es el diablo, no Dios. Dios restaura, Dios anima, Dios nos levanta todo el tiempo. Aun cuando Él tiene que llamarte la atención por algo que tú no estás haciendo bien, Él te llama la atención en amor. Y aun cuando te usa palabras fuertes, es para llamar tu atención porque ya te lo ha dicho en otras palabras que tú no has hecho caso. Ay, Señor, ¿por qué me hablas así? Es que ya te he hablado dulcemente y no me has hecho caso. Ahora te quiero hablar un poquito más fuerte, a ver si reaccionas. Es como la mamá o el papá que llaman a su hijo por un nombre pequeñito. Pablito, hace esto. Pablito. Pablo, hace esto. Pablo Antonio, que hagas eso. Ya no es Pablito ni es Pablo. Ahora le dice el nombre completo. Eso implica que ya para llegar a ese punto ha habido otro más suave que el niño no ha hecho caso. Dios trata así contigo y conmigo. Y cuando no hiciste caso, cuando te dijo Pablito, espérate porque te va a decir el nombre completo más adelante si no haces caso. Pero es por tu bien. Es cuando aprendemos ese concepto, iglesia, vamos a caminar no en religión vacía, sino en una relación productiva. Una relación que es bendición para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La religión trae su peligro, pero la relación con Dios es maravillosa. Y Dios te llama a ti y a mí hoy a esa relación con el Señor. Personal. Sí. Para resumir lo que este mensaje dice, no es una religión lo que yo necesito, pero es una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Eso satisface mi corazón, eso glorifica a Dios. Eso ayuda a que yo sea un testimonio vivo de su poder, de su amor a los que a mí me rodean. No habla de que yo soy perfecto, sino que habla de que el que es perfecto me ama, me controla, trata conmigo porque quiere que yo camine la vida que a Él le agrada y que realmente a mí me satisface. Dios nos ayude, iglesia. Dios nos ayude. Sí. Cuando caminamos sin arrepentimiento, comenzamos a vivir una vida con apariencia de piedad, pero sin poder. Una vida totalmente vacía, que no hay fruto, no hay poder. Dios nos ha llamado a una vida de poder. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, entonces estamos calificando para ser llenos del Espíritu Santo y poder vivir esa clase de vida. Juan dijo, yo bautizo con agua, pero viene otro después de mí, más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Oh, precioso es el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra esta mañana. Bendito el nombre del Señor. Padre, gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por esta verdad tan preciosa de tu palabra que muchas veces pasamos por alto. Pero en esta mañana tú nos confrontas. En esta mañana tú hablas a nuestro corazón. Tú conoces nuestras vidas. Nosotros podemos mostrar lo externo a la gente alrededor nuestro, pero tú conoces nuestro corazón.
Tú conoces nuestras actitudes. Tú conoces quiénes somos en realidad. De ti no nos podemos esconder. A ti no te podemos engañar. Ayúdanos, Señor, a entender esta verdad. Que lo que hacemos religiosamente no realmente y necesariamente traen satisfacción a nuestra alma. Pero es aquella relación personal contigo que vivimos que puede hacer que seamos hombres y mujeres satisfechos, caminando contigo, viviendo para tu gloria, siendo testigos a los que nos rodean de que tú eres un Dios real, un Dios maravilloso, un Dios grande. Te damos gracias en el nombre de Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: gracias, Padre, porque tú me amas, y por cuanto tú me amas, tú me corriges, tú me disciplinas, tú me enderezas para quitar lo torcido de mí? Gracias por tu amor. Ayúdame a ser sensitivo a tu voz. Ayúdame, Señor, a poder recibir tu palabra, aunque me cause tristeza cuando entiendo que no estoy agradándote. Pero, Señor, ayúdame a arrepentirme genuinamente, cambiar mi manera de pensar, mi manera de actuar por el poder de tu Espíritu, no por mis fuerzas, por el poder de tu Espíritu. Yo quiero agradarte a ti. Yo quiero agradarte a ti. Oh, precioso eres, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Cristo. Adora al Señor con esta canción, mi hermano, mi hermana.